en el Archivo General de la Nación, dentro del proyecto antitrujillismo, tendremos una interesante entrevista con la doctora Josefina Padilla, hoy, martes 22 de agosto del año 2006, a las 10:45 de la mañana. Por el Archivo General de la Nación, el profesor Jesús Díaz, encargado del área Historia Oral, la profesora Carmen Durán, el técnico encargado del área audiovisual, el señor Iván Enríquez, y un servidor, Pedro de León, dándole las gracias y los buenos días a la doctora Josefina Padilla, agradeciendo ese gesto de estar con nosotros. Estaremos conversando de forma informal, estaremos lo mínimo, trataremos no interrumpir para que usted nos narre su vida, no obstante estaremos de vez en cuando haciéndole algunas preguntas para profundizar algún tema al respecto. Iniciaremos esta interesante conversación para que la doctora Josefina Padilla nos cuente sobre sus ancestros, sobre sus orígenes. ¿Cómo son los orígenes de la doctora Josefina Padilla? Bueno, quizás les interesa a ustedes mis orígenes con relación a mi actividad de tipo político, pienso yo. Y yo, conversando antes, les decía que yo soy nieta de Eugenio Deschamps, que fue uno de los oradores más reconocidos de finales del 19 y principios del 20, y fue un luchador contra la tiranía del militar, hasta el punto de que tuvo que salir al exilio de esa lucha y fue perseguido fuera del país, fue herido prácticamente de muerte, pero realmente gracias a Dios no murió de ese atentado. Fue un educador, él fue un periodista, y siempre fue un abanderado de las mejores causas de nuestro país, sobre todo un luchador por una mejor educación en nuestro país, porque él decía que la educación era la base del avance y del desarrollo de los pueblos. También otro de mis ancestros fue mi bisabuela, Josefina Calderón, que en el siglo XIX fue una mujer sorpresivamente luchadora también por las causas más mejores de nuestro país, y fue protectora de políticos, fue protectora de mi abuelo, que a la sazón era novio de una de sus hijas, que se casó con una de sus hijas. Entonces, yo les decía a ustedes, antes de comenzar la entrevista, que quizás, y sin quizás, toda esta historia de mi familia pudo haber influido en mi sensibilidad con respecto de lo político, del servicio a nuestro país, en el sentido de las causas mejores de ese país. Y así entré a la Universidad Autónoma, que en ese tiempo no era autónoma, era la Universidad de Santo Domingo. Eso fue en el 1943. Y en la universidad tuve contacto con gente de Juventud Democrática, específicamente con Bolívar Pinal, que fue mi compañero de aula, mi compañero de carrera, y él fue el que me conquistó para entrar en el mundo. ¿Qué fue Juventud Democrática? Juventud Democrática fue una organización de juventudes, básicamente de juventudes universitarias.
que pretendía, integrada por jóvenes que estaban preocupados por la problemática dominicana, por la problemática de la dictadura de Trujillo, y con mucho interés de lograr hacer conciencia en la juventud de la importancia de la democracia y de la importancia de la lucha contra el régimen de Trujillo para poder superar ese reto. En ningún momento Juventud Democrática quiso a trabajar para un golpe de Estado, ni tampoco para trabajar con armas, con las armas. O sea, ese no era el propósito. El propósito no fue Juventud Democrática, fue Juventud Revolucionaria en esa época. El propósito básicamente de Juventud Revolucionaria era un propósito de educación de la juventud. Yo no sé lo que nosotros pensábamos, porque realmente nosotros queríamos salir de Trujillo, pero ¿cómo salir de Trujillo? Era como, nosotros teníamos la conciencia de que nosotros como jóvenes no podíamos de ninguna manera tumbar el régimen ni acabar con el régimen. Pero sí nos parecía que si nosotros hacíamos toda una labor educativa dentro de la juventud y dentro de la sociedad dominicana, eso podía llegar a un momento en que el régimen tuviera que caer necesariamente. ¿Cómo iba a caer? Nosotros no nos lo planteamos, pero sí trabajamos en ese sentido. Bueno, desde el punto de vista nuestro, ya que somos personas maduras, ya yo soy una persona de la tercera edad, ¿verdad? Quizás nosotros podemos pensar, bueno, pero eso es una locura. Pero también nosotros sabemos que la juventud es idealista, básicamente, y que se lanza a hacer cosas, a empresas que le superan realmente. Y la juventud no piensa qué va a pasar en el futuro, ni qué yo voy a hacer, sino que trabaja en el momento, y lucha en el momento, y bueno, lo que venga habrá que empezar. Sí. Usted dice que entró en el 1943 a la universidad. Sí. Inmediatamente tiene los contactos, la invitación a involucrarse en la lucha anticriminal. En el 44. ¿Cómo es eso? ¿Cómo la invita? Entonces, porque Juventud Revolucionaria, yo no podría decir exactamente la fecha de su formación, pero yo creo que ya en el 43 ya existía, porque en el 44, 45, yo entro en contacto con Bolívar y ingreso a Juventud Revolucionaria. No les dije antes que Juventud Revolucionaria entonces era una organización clandestina, completamente, porque trabajar contra Trujillo en la legalidad era imposible. O sea, él no lo permitía. Él persiguió desde el 30, él persiguió a todo el que se manifestó más o menos en contra del régimen. Yo recuerdo que en el 36 ya hubo una serie de presos, dentro de los cuales estuvo uno de mis cuñados, a los que él torturó y a algunos los mató, simple y sencillamente porque pudieron hacer algún tipo de manifestación contra el régimen. O sea que contra el régimen en esa época no se podía hacer ningún tipo de manifestación. Entonces Juventud Revolucionaria era una organización clandestina y cerrada, y su estructura fue a imitación de la tributaria. O sea, eran células pequeñas de 3, quizás hasta de 5 personas. Esa célula estaba guiada o dirigida por un dirigente que estaba más arriba de la célula, pero nosotros ese era el único dirigente que conocíamos. O sea, yo entré en una célula donde estaba Salvador Reyes Valdés y yo junto con Bolívar. Y Bolívar era el que estaba por encima de nosotros en la estructura. Pero yo no puedo decir
si él estaba en la estructura de la dirección o si estaba en una dirección por debajo de eso, porque después cada uno de nosotros podía formar e integrar otras células. Por ejemplo, yo pude integrar otras células, que recuerdo estaba Brunilda Solien, que era una muchacha de La Vega, y Ligia Echavarría, que era estudiante de Derecho. Entonces, esa estructura tan cerrada tenía una razón de ser, y era que si acaso había prisiones o se podía descubrir alguna persona, que esa persona, si por medio de las torturas no aguantara las torturas y hablara, que solamente se llevara a las personas que estaban en su celda. Entonces, eso duró hasta el 45. Las fechas, yo soy muy mala para las fechas, pero sé que fue entre 45, yo creo que fue entre el 45 realmente, luego de la guerra, el término de la guerra mundial, pues la lucha de la guerra fue contra el nazifascismo, y entonces pues todo el mundo estaba de acuerdo con la democracia y con romper con todo lo que fuera autoritarismo y dictadura. Entonces Trujillo, en un país donde con tanta dependencia de los Estados Unidos, que había sido parte de los triunfantes de la guerra, pues lo que él quería era como presentarse también como un demócrata. Y entonces lanza un decreto donde él pedía a todo el que estuviese en contra del régimen o estuviese trabajando en la oposición, que podía salir a la república para tener sus actividades de forma legal. Y nosotros, por la dirigencia de la Juventud Revolucionaria, decidió salir a la república. Y yo debo decir que en esa época y después fuimos criticados por algunos sectores que juzgaban que nosotros éramos unos oportunistas y que habíamos salido en esa época por puro oportunismo. Y a nosotros nos chocó realmente ese juicio contra nosotros, porque ser oportunista en la época de Trujillo era un poquito arriesgado, ¿no? Como realmente fue. Nosotros consideramos que debíamos salir, porque era una forma de poder tener más libertad para la denuncia y tener más libertad para el contacto exterior, porque lo que más nos interesaba era que el mundo supiera lo que era Trujillo y lo que era el régimen. Entonces, nosotros creíamos que estando en la legalidad teníamos más posibilidades de movernos en ese sentido. Y entonces aquí salimos con un manifiesto que firmamos unos cuantos, entre ellos Manuel Malonga, yo no me acuerdo si Juan y yo tengo eso sí yo lo tengo escrito. Yo también tengo un trabajito que yo hice, haciendo memoria de lo que fue mi militancia en mi juventud democrática, y yo le puedo traer una copia a ustedes, y eso le puede ayudar también a completar. Sí. Una pregunta, usted ha dicho Juventud Revolucionaria y Juventud Democrática. Sí. Porque Juventud Revolucionaria fue durante la época de la clandestinidad. Y Juventud Democrática es cuando Juventud Revolucionaria decide hacer vida legal. Entonces cambiamos el nombre por Juventud Democrática. Nos parecía Juventud Democrática más potable para el régimen que Juventud Revolucionaria. De todas maneras, el trabajo era el mismo. Entonces, bueno, salimos, se formó una directiva. Ese manifiesto, perdón, fue junio de 1946.
En junio, no. Cuando ustedes firmaron, Entonces, antes de junio. antes, creo que fue en 45, porque en 46 fue el manifiesto ya de terminar. Porque en junio de 46 es cuando Trujillo lanza el decreto declarando ilegales a lo que él decía, todas las instituciones comunistas o de la misma naturaleza. Entonces nosotros éramos de la misma naturaleza. Ya. Entonces por supuesto, ahí se nos dio todo. Entonces nosotros cerramos con un manifiesto, pero el manifiesto fue en octubre. Creo que fue el 15 de octubre del 46, si no me recuerdo, por ahí. Octubre fue el 20, ¿verdad? El 18 de octubre. Como te digo, Carmen, yo soy muy mala para las fechas, pero yo todas esas fechas las sé. Okay. Entonces esas fechas yo se las puedo facilitar. Muchas gracias. Yo quisiera insistir en algo, y perdón que le interrumpa, sobre la firma, cuando salen a la luz pública como Juventud Democrática. Cuéntenos cómo fue ese día, esa semana, cómo le dicen a usted que, oye, es un riesgo firmar eso y salir a la luz pública. Bueno, me lo pidieron y yo acepté. O sea, desde el momento en que yo entré en una institución como esa, yo sabía que yo corría todos los riesgos del mundo. Y yo había aceptado entrar corriendo esos riesgos. Entonces, hay que salir con una directiva, vamos a salir con manifiesto. ¿Tú estás en disposición de firmar? Sí, yo estoy en disposición de firmar. ¿Quién le dijo eso? Yo me imagino, no me acuerdo exactamente quién, pero sería Bolívar, como otros de la directiva, podría ser Manuel Menalonda, que fue después secretario general. O sea, eso yo no te lo puedo decir con toda claridad. Sí. Pero pienso que sería Bolívar porque Bolívar era el contacto con nosotros. Sí. O sea que Bolívar fue el que nos informó de la decisión de la dirección de salir a la legalidad. Y entonces, bueno, nosotros éramos soldados. Y la disciplina era una disciplina también cerrada y tenía que ser así en una institución, en una organización, perdón, una organización de la naturaleza de la nuestra. Sí. Entonces no sé si le interesa, por ejemplo, la escultura, ya yo les dije. Sí, sobre la célula, ¿qué actividades hacían ustedes? Era una actividad más bien de educación y de concienciación de la gente que estaba en la célula. Hacíamos estudios políticos, estudios cívicos, nos facilitaban materiales y con esos materiales. ¿Recuerda qué lectura? Bueno, ¿qué te digo? Por ejemplo, había un libro que se leyó mucho en esa época, que fue La Madre de Gorky, y lecturas de ese tipo, que a la verdad eran muy pocas, porque el régimen no permitía la entrada de material que pudiera ser un material selectivo. Entonces, muchos de los materiales eran también materiales que escribían los mismos dirigentes u otros dirigentes de otras organizaciones. Por ejemplo, nosotros teníamos mucha contacto y amistad con los dirigentes del Partido Socialista Popular, del PSP, que fue la otra institución, la otra organización que salió de la clandestinidad junto con nosotros. Porque había otras organizaciones, por ejemplo, la organización que vivía Teatro Sociales, que ellos no quisieron salir, porque ellos consideraban que no era el momento y que iba a pasar lo que realmente al fin pasó, y era que Trujillo, que lo de Trujillo era una patraña o era un oportunismo por el momento histórico que estaba viviendo el mundo, y que eso no iba a durar. Nosotros pensamos que realmente eso podía no durar mucho,
pero creímos, como decía antes, que estando haciendo un trabajo en la legalidad, podíamos tener más facilidades para la labor que hacíamos. Y de hecho fue así, porque por ejemplo, en la clandestinidad nosotros no teníamos periódico, teníamos un boletín que elaboraba la dirección, ese boletín que pasaba a la célula, con orientaciones, con temas, con artículos de educación cívica y de educación política, y además el boletín tenía orientaciones de cómo actuar y de qué hacer, de qué cosas hacer. Pero por ejemplo, en la vida legal nosotros pudimos tirar el periódico, y pudimos tirar un periódico impreso y salir a la calle y vender ese periódico. Quiere decir que nosotros ampliamos nuestro campo de acción, porque antes en la clandestinidad el campo de acción era muy estrecho, era solamente de los miembros y de las células. Pero al salir a la luz pública, todo lo que nosotros hacíamos y todo lo que nosotros pretendíamos que se hiciera y toda la educación que nosotros queríamos para el pueblo, eso se lanzó a través del periódico. O sea que yo creo que se hizo una labor, aunque durara poco tiempo. Bueno, entonces cuando Juventud Democrática entonces se organizó de otra forma ya. Juventud Democrática tenía un comité central, con una elección, con un encargado, tenía secretarías, una secretaría de organización, una secretaría de publicaciones, una secretaría de finanzas. Aunque las secretarías que más trabajaron fueron la de organización y la de propaganda, de comunicaciones. Y los demás, nosotros, qué sé yo, estábamos organizados de esta forma, teóricamente, pero todo el mundo participaba en todas las actividades que había que realizar, porque no éramos tampoco demasiados, aunque se formaron comités, bueno ya, y no eran células, sino eran comités, se formaron comités aquí en la capital, comités del distrito, pero también se formaron comités particulares, comité en la universidad, comité en la secundaria, y en el interior se formó un comité en Santiago, un comité en San Pedro de Macorís. Fueron los dos comités más relevantes. Pero había, por ejemplo, militantes en La Vega, militantes en Moca, había militantes en Puerto Plata, en el sur, en San Juan de la Maguana. O sea que, y los miembros, yo no puedo decirle a ustedes la cantidad de miembros que éramos en total, pero se regó bastante, vamos a decir en un lenguaje más popular, Juventud Democrática y lo que fue la membresía. Y precisamente quizás porque, yo diría que porque estábamos como difundiéndonos mucho y ampliándonos mucho, quizás esa es una de las causas por las que el régimen cerró, cogió miedo. Diría, bueno, esto no se puede dar así porque esto se va a ir agregando como el agua. Y nosotros hacíamos ese trabajo y el PCP por su parte también hacía el suyo. Entonces la cosa ya se estaba poniendo difícil para el régimen y ya en julio o junio del 46 Trujillo, como les dije antes, lanzó un decreto declarando ilegales a esta organización. Entonces comenzó la represión, los apresamientos, los asesinatos, algunos de los compañeros pudieron fusilarse y salir. Es que es una pausita. Disculpe. Porque se fue la luz. Tenemos que cambiar el ángulo. Continuamos, doctora Josefina Padilla, por la interrupción. Nos decía sobre la organización y el trabajo interno
las luchas, los inconvenientes, la estructura. Sí, la estructura, las actividades que realizamos. Yo les hablaba ahorita del periódico. Tuvimos dos órganos. Un órgano era el periódico, que era público. Nosotros logramos hacer el periódico impreso en una imprenta que era del señor Cambier. Ese señor tuvo la valentía de permitirnos tirar el periódico ahí, hasta un momento en que lo presionaron y él tuvo que salir de la imprenta y venderla. Y entonces el nuevo dueño no estaba en disposición de ayudarnos con la tirada del periódico. Después de eso nosotros conseguimos comprar una pequeña imprentita que la teníamos ahí en una casa del arzobispo Jorge, no recuerdo el número de la casa, pero eso también en algún momento nos allanaron de cara y se llevaron la empresa. Entonces no nos quedó más remedio que tirar el periódico. Ese periódico se vendía en la calle por los mismos miembros de nuestra comunidad. Y no importaba que los miembros fueran de la base o de la dirección. Yo vendí muchos periódicos, en el Conde, en la Duarte, en distintos sitios. Y la gente nos compraba el periódico. Y el periódico costaba centavos. Y había gente hubo gente que me dio hasta 5 y 10 pesos por el periódico, como una forma de aporte y de ayuda a la organización. El periódico duró ya hasta los finales de la lucha legal. Y aparte del periódico, nosotros teníamos, en el periódico tenía una doble finalidad. Una finalidad era política, de noticias, de informaciones. La mayor parte de esas informaciones eran informaciones de la represión, de las prisiones, de todo aquello. Y también tenía una parte educativa, donde se hacían artículos que ayudaran a la formación de la militancia. La otra publicación que teníamos era interna. Era el mismo boletín que tenía Juventud Revolucionaria. Nosotros continuamos con ese boletín que era dirigido a los miembros. Y entonces a los miembros se les daban orientaciones, también algo de educación. De los boletines no me queda nada. Me quedan 2 o 3 números ejemplares del periódico bibliográfico. Otra actividad que nosotros teníamos eran los mítines. Pudimos celebrar 2 mítines. Un mítin en Santiago, que fue un éxito, y por suerte no hubo represión, y se nos permitió hacer el mítin con toda tranquilidad. El otro mítin fue aquí en la capital, que se celebró en la Plaza Rubén Darío, que está en el Malecón. Ese día del aguacero. Un aguacero terrible. Me acuerdo que estaba Virgilio viendo subieron en la tribuna y comenzaba a hablar, y comenzando él a hablar comenzó el aguacero. Y yo estaba abajo, parada, al lado de ya esto como anécdota, parada al lado de la tribuna, con un paraguas, yo lo tapaba, pero el ruido del agua no dejaba oír. Entonces no solamente eso, sino que los esbirros del régimen que andaban por ahí cortaron la electricidad, y entonces no había micrófono que sonaba.
Con todo y eso la gente se quedaba ahí y aplaudía y de todo, pero llegó un momento en que no sé, tuvimos que ir. Otra anécdota importante que yo recuerdo fue un meeting del PCP. Ese meeting fue en el Parque Colón. Ese sí se reunió de una manera horrible y hubieron heridos. Entonces la dirección del PCP cogió los heridos y llamó para ir a llevar esos heridos a las embajadas, para que las embajadas vieran cómo era la represión del rey. Y salieron a pie desde el Parque Colón. Y nosotros, los que estábamos ahí, salimos detrás. Y en la medida en que ellos iban avanzando, el grupo se iba engrosando hasta formar una marcha de cientos de personas. Que bajamos por el malecón hasta la Embajada de México. En la Embajada de México se nos pararon delante toda una serie de militares. Y nosotros pensamos, aquí nos van a masacrar. Pero bueno, Chito fue que se paró un poste ahí y entonces dijo cuál era el peligro, pero que la marcha iba a seguir, que el que siguiera no tuviera miedo, que el que quería no tuviera miedo que siguiera, y que los que no, pues que se quedaran. Todo el mundo se quedó ahí con la marcha, y entonces dieron órdenes de seguir y nosotros seguimos, y lo que pensábamos era que nos mataran ahí a todos. Pero no, los soldados se replegaron hacia el Jardín del Jaragua y nos quedamos asombrados, nosotros pensando que qué pasaría, porque lo que pensábamos era que la represión iba a seguir. Pero ellos se replegaron al Jaragua y nosotros seguimos y pudimos ir a la Embajada de Cuba, a la Embajada Americana, en cada uno de los sitios la gente habló por esto. Yo recuerdo que la Embajada Americana quien se paró con Ramón Grullón, y también invocó al grupo de la gente que estaba ahí. Y después nos enteramos que lo que pasaba era que Trujillo estaba en Jaragua, en alguna actividad política o en alguna actividad diplomática, y que la Guardia estaba ahí para protegerlo, para nada más. O sea que eso no pasó de ahí. Yo no sé qué otra cosa más. Me gustaría saber, si usted recuerda, cuáles otras mujeres, además de las hermanas de Chavarría, de Junita, de Hilda Pérez, de Carmen Natalia. Bueno, Carmen Natalia no fue miembro de Juventud Democrática. Carmen Natalia estaba en el partido de Vía Social. Lo que pasa con Carmen Natalia es que sus hermanos estaban en Juventud Democrática. Y esa es una cosa que yo no dije. El local de Juventud Democrática era la casa de familia de los Martínez Bonilla, que estaban en la Arzobispo Núñez. Yo no me acuerdo si el número de la casa en esa época era 33, pero ahí después hubo un cine en ese sitio. Y la familia Martínez Bonilla nos recibió con los brazos abiertos, sabiendo del riesgo que corría. La mamá de los Martínez Bonilla, que era viuda, era para nosotros como si fuera una mamá. Y ella nos atendía, a veces nos daba comida porque teníamos reuniones ahí del Comité Central y a veces esas reuniones estaban todas las horas posibles. Y entonces ahí había comida, y había cena, y había de todo. Y era Mamá Yuyú, como nosotros le decíamos, ella se llamaba Carmen Julia Bonilla. Y fue con nosotros como una madre. Los hijos, José Antonio era uno de los dirigentes. Y después Andresito era miembro, Carmen Julia, María Ululita, que después fue la esposa de Feliperio, de Cubrey, también era miembro,
Y Carmen Natalia no era miembro, pero Carmen Natalia apoyaba, ¿no? Y Carmen Natalia además era mayor que todos nosotros, y con su experiencia también ella aconsejaba y asesoraba, y nosotros le pedíamos ayuda, y Carmen Natalia siempre fue un apoyo para nuestro Estado. Maricusa Orne también era miembro. Había varias mujeres que ahora algunas ya yo no las recuerdo, pero por lo menos ustedes saben de eso. Yo debo tener escrito en alguna de los periódicos, en alguna de la documentación, otros nombres que no se los puedo dar, porque Juan José en el libro pone una lista de nombres, pero eso era de la clandestinidad. Eso es una cosa también que yo no le puse. Junto con la organización legal de Juventud Democrática, la dirección se preocupó de mantener un cuerpo clandestino. Entonces se organizó ese cuerpo clandestino para que cuando el régimen rompiera con la Juventud Democrática Legal, continuara ese grupo haciendo el trabajo que nosotros hacíamos. Y es bueno que se sepa que en ese grupo, bueno, este grupo se le dio como responsabilidad a Cruz Segura, Juan José. Se le dio como responsabilidad a Juan José, y él en su libro habla de eso. Profesora, repite esa última idea, me vino la luz y cambió la... ese signo. Bueno, lo de que había un grupo clandestino. Decía que la dirección se preocupó de mantener o de integrar un grupo clandestino paralelo al grupo que trabajaba de comunidad. Y ese grupo se le dio la responsabilidad a Juan José Cruz para que él lo dirigiera. Hay una lista de más de 100 integrantes de ese grupo. Y en el libro de Juan José, él habla de eso, y habla de cómo estaba estructurado y la labor que hacía. Juan José. Cruz Segura. Sí, con relación a las células, ¿se mantuvo esa postura después de la clandestinidad, esa organización estructural de células? Es una clandestinidad. Solamente. En ese grupo clandestino. Sí, solamente porque los otros eran comités. Los comités. Y dentro de la célula, ¿había acciones independientes de una célula con relación a la otra? Sí, había acciones independientes, pero las acciones básicamente eran de educación y de captación de otros públicos. Eso era lo que nosotros hacíamos. Recibíamos en los boletines con las orientaciones que nos daba la dirección, y entonces uno hacía las acciones en función de las orientaciones de la dirección. Pero la labor de la célula era básicamente de captación de otros temas. Y nos reuníamos para discutir el boletín, para discutir la problemática, para estudiar un poco y discutir sobre las temáticas que nos ponía la dirección. Entonces esa era la labor que la célula hacía. Y yo me imagino que Cruz Segura también, con sus células, hacía la misma cosa. Y lo que iba a decir era que dentro de esos miembros, de los miembros de la clandestinidad posterior, estuvieron Manolo y Negro como miembros eran muy jóvenes, pero estuvieron como miembros de Juventud Democrática en la clandestinidad. Entonces, eso es como, hasta cierto punto, es como una alegría y como una satisfacción para nosotros, los que trabajamos en Juventud Democrática, porque no se perdió el trabajo que hicimos, no solamente que no se perdió, sino que continuó en el 14.
O sea, se proyectó hacia esa persona. Entonces eso, bueno, a mí me emociona cuando yo hablo de eso, cuando yo lo pienso, ¿no? Es muy interesante ese testimonio suyo, doña Josefina, porque ha habido algún tipo de dudas de si Minerva perteneció o no a la Juventud Democrática. Sí. O sea que yo tenía la información, pero eso no confirma que realmente fue parte de ese proceso. Y después, cuando Minerva vino a estudiar, estaba en una pensión de una gente que yo conocía. Y alguien me dijo, yo quiero que tú vayas a la pensión para yo presentarte a... Supo cuando me la presentaron. Pero no tuvimos la oportunidad de hablar del asunto, de conversar. Además, a ella no le convenía tampoco la relación conmigo, porque yo estaba señalada por el régimen. O sea que yo estuve, vamos a decir, no perseguida, porque ya no se me persiguió. Digo, cuando me dieron la casa por cárcel, porque yo logré asilarme en la Embajada de México. Entonces hubo una situación muy sui generis, porque México no tenía derecho de asilo. Entonces México no podía asilar a nadie. Pero el señor embajador se conocía la situación, él se portó muy bien conmigo y me permitió junto con mi hermano que nos quedáramos en la embajada como visitantes. Entonces él negoció con el gobierno para que se me diera seguridad de mi vida, y que él iba a ser el responsable. Entonces el gobierno le dio esa seguridad, pero la condición era que yo tuviera la casa por casa, que yo no podía salir de la casa, que la única visita que yo podía hacer era ir todos los días a la embajada, para que el embajador tuviera constancia de que yo estaba ahí. Estamos hablando del año 50. No, del 46, finales del 46. Entonces, por supuesto, eso duró un tiempo largo. A mí se me, como ustedes imaginarán, se me puso de la universidad. Perdí un año de la carrera. Y después yo fui a solicitar en la universidad y me lo negaron. Entonces resulta que el rector en esa época era amigo de la familia y yo fui donde el rector para solicitarle que me permitieran la universidad. Entonces él me dijo que eso había que consultar con las altas circunstancias. Entonces me dieron la instrucción a condición de que yo prometiera que no iba a participar en ninguna actividad contra el pueblo. Sí, lo acepté porque yo sabía que no podía de ninguna manera volver a participar públicamente. Y bueno, clandestinamente era un poquito difícil porque yo estaba muy vigilada. O sea, yo estuve vigilada hasta el momento en que me casé. Y me casé con una persona que era, bueno, que después fue Marte, con la tiranía también, pero era una persona que su papá era un abogado reconocido, había tenido cargos dentro del régimen, aunque fue un hombre que nunca hizo un daño ni nada, pero en la época de Trujillo hay gente que no entiende la situación, hay gente que realmente no entiende la situación, y muchas veces se busca mal a las personas que se dieron de alguna forma con el régimen, por ejemplo, gente que aceptó cargos. La situación en la época de Trujillo era que si a ti te ofrecían un cargo, tú no podías rechazar, porque si tú lo rechazabas, ya tú estabas señalado como enemigo del régimen. Decirle que no a Trujillo era decir yo soy enemigo del régimen. Entonces ya te cortaban todo. Por ejemplo, a mi suegro
que había sido presidente del Senado cuando vino la invasión del 14 de junio, le mataron un hijo que vino en la expedición. Y él renuncia a su cargo en ese momento. Y Trujillo vuelve a insistir para que él se quede. Y él le escribió una carta donde él decía que un régimen que le había matado a su hijo, que había matado tanta juventud valiosa de este país, no se merecía que él le sirviera. Estamos hablando del señor. Del señor Rafael Augusto Sánchez. Y ahí terminó todo. Entonces, él tenía un bufete de abogados, porque era un abogado reconocido. Él tenía un bufete de abogados donde él tenía un montón de igualas. Él fue el abogado del Central Romana. O sea que, y todo eso se lo quitaron, presionaron a todas las instituciones donde él tenía igualas para que le quitaran las esposas. O sea que era asunto de reducirnos o matarnos de inanición. Y por supuesto, por ejemplo, yo no pude trabajar nunca. Y cuando yo me enamoro del hijo de ese señor, él mismo me dijo, yo termino la carrera y yo quiero trabajar. Y el mismo papito que nosotros le decíamos a mi marido, ¿Era médico? no, abogado. El mismo Roberto Niño, papito mismo me dijo, no, tú no vas a trabajar en ningún hospital, porque los hospitales son del gobierno. Y si tú vas a trabajar, vas a aceptar un cargo del Estado y te van a pedir cosas que tú no vas a poder aceptar. Y era así, por ejemplo, ese era el tratamiento que él hacía con los enemigos. Perdonaba, entre comillas, y después que perdonaba, entre comillas, te ofrecía un cargo. Y tú, déjame terminar, entonces tú aceptabas el cargo, porque no tenías más que aceptarlo, pero entonces él te humillaba, porque entonces él te ofrecía cosas para que tú no pudieras decir que no, y terminar humillándote y volviéndote un guiñapo. ¿Qué le pasó al que era el vice de él? En el 30, ¿no? A los dueños, a los apellidos. Yo leí. Sí, lo mató. Una cronología de eso y... Era así, entonces yo nunca pude trabajar. Lo que yo quería preguntarle, de los hermanos Sánchez dos son mujeres y de verdad, Papito Márquez, su esposo, Y Guillermo se vino en la pensión. Entonces quedaba Roberto. Quedaba Roberto, que Roberto fue miembro de un Roberto. Y Augustico, que era abogado, que todavía Augustico está vivo. Es el único de los hermanos que se ve. ¿Usted toma una actitud de no solicitar trabajo o usted solicita trabajo? No, yo no solicité trabajo ni para... Tomando en cuenta ya la realidad de que... No, yo no solicité nunca trabajo. Trabajé... Le dieron presupuesto. Pero yo no me hice cuatro después que Trujillo murió. Yo trabajé en un hospital, pero en un hospital privado, en el Hospital Internacional, que era dirigido que era de una institución cristiana protestante. Y es bueno que me hagan esa pregunta porque el director, el administrador del hospital, era un dirigente de la iglesia, hermano, que yo no sé todo su nombre ahora, pero ese hombre hizo por toditos nosotros lo que ningún dominicano hizo. O sea que él, la mayor parte de los estudiantes que habíamos estado señalados, hicimos práctica en ese hospital, y él lo sabía, y él nos aceptó a nosotros con esa situación, y nosotros hacíamos la práctica ahí, y trabajamos ahí, por supuesto, nunca involucramos al hospital en ninguna cosa que pudiera dañar al hospital, pero el régimen sabía que nosotros estábamos ahí, y que él nos aceptaba. Y voy a contar otra anécdota muy importante en ese sentido, en bien de este señor.
que tendré que buscar el nombre para dárselo, porque es importante que sepa. La mujer, la esposa de Juancito Rodríguez, estaba embarazada. Ya Juancito Rodríguez estaba en el cine. Y esa señora le llegó su momento del parto. Y en ningún hospital, ni en ninguna clínica la recibieron. Mr. Morgan se llamaba él. Y Mr. Morgan la recibió y la escondimos, por supuesto, por si venían a allanar que no la encontraran. Y ahí nació uno de los hijos, el último, el más chiquito, uno de los hijos. Por supuesto, estábamos nosotros ahí, nosotros la atendimos, nosotros la protegimos, de forma de que si iban a buscarla, nosotros sabíamos dónde tenerla. Pues eso es bien de mi tener. Cuando te dicen nosotros, había un equipo de Juventud Democrática, más o menos cuánto. Bueno, ahí estaba Luis Cuello Parán, ahí estaba este muchacho Blonda, ahí estaba yo, ahora no recuerdo, ahí estaba Francisco Molina Ureña, que no era miembro de la Junta Democrática, pero siempre nos apoyó. Ahí estaba Luis Velázquez Quirós, que también nos apoyó. Y no, un primo de Manuel era Menalgo. Mr. Morgan, eso es un extranjero, Sí, un americano. Norteamericano, protestante. Pero el primo era el literato o el papá del literato. ¿El papá de quién? El máximo de no. Mimi, yo no conozco a Mimi Blonda se llamaba. Era primo de Manuel. Y del literato también. Sí. Doctora, y en ese centro médico, ¿no hubo un momento dado consecuencia? ¿No vieron ustedes alguna especie de persecución, visita extraña? Bueno, hubo un accidente conmigo, con mi persona. Después que me apresaron, que yo no podía salir de mi casa. Parece que el reino no estuvo conforme con tenerme a mí nada más que metida ahí en mi casa. Y ya yo iba a hacer práctica en el Hospital Internacional. Bueno, ya me habían liberado. Yo estuve un año presa en mi casa. Ya pude entrar a la universidad de la forma que yo les expliqué y estaba haciendo práctica en el Hospital Internacional. Entonces, pero el régimen me seguía o me vigilaba. En los bajos de mi casa, yo vivía en la José Gabriel García, frente al Parque Hostos, que era en esa época Parque Ramos. Era una casa de 4 apartamentos, nosotros vivíamos en uno de los apartamentos de arriba, y en los apartamentos de abajo vivía una familia que había sido muy solidaria con nosotros, pero la solidaridad en esa época se realizaba de forma indirecta, o sea, con gente, por ejemplo, que fuera familia nuestra y que no tuviera incluida en las luchas, pues la gente que quería ayudarnos utilizaba a esas personas para darle a veces dinero o a veces otras cosas, para que nos llegara algo, ¿no? Pues esa gente era gente buena y gente muy solidaria. Una de las hijas de la familia salió embarazada y esa señora
fue al Hospital Internacional un día con un fuerte dolor de vientre. Estaba yo de servicio. Y esa señora lo que tuvo fue un embarazo extrauterino, o sea, un embarazo que se produce fuera de la matriz, se produce en la trompa, y como la trompa es algo tan estrechito, cuando ese germen trata de crecer, esa trompa se puede romper y produce una entrada interna, entonces eso hay que abrirlo y sacar. Pues esa señora tuvo ese embarazo ectópico, estando yo de servicio. Yo le diagnostiqué lo que tenía y llamé al médico que estaba de servicio, pero el médico de servicio, quienes nos quedábamos de servicio éramos los estudiantes. Y el médico de servicio estaba en su casa, vamos a decir a tiro de teléfono, de tal manera que uno llamaba y él venía. Era el doctor Paul, en esa época que estaba en servicio. Yo llamé a Paul vino, vio el caso, me dice hay que operar. Entonces se preparó la sala de operación y yo le serví de ayudante. Pues a mí se me acusó de haber realizado un aborto criminal y me llevaron a la justicia. Y yo me salvé porque esa gente fueron tan responsables que fueron y declararon a mi favor. Dijeron que esa señora había tenido lo que había tenido y que lo único que yo había hecho era ayudar a salvarla prácticamente. Eso también. Una pregunta. ¿Le acusaron a usted pero no al doctor Paul? No, me acusaron a mí. No, porque el doctor Paul no tenía nada que hacer con el ley. Yo fue buena la pregunta, porque a mí no se me ha ocurrido. Porque a veces se lo llevan de encuentro. No, a Paul no. Pero le acusa a cualquiera de acosarla y de perseguirla. Claro. Sí. Y en 1947, Juventud Democrática con la invertida de ya no existía. Y los remanentes de esos jóvenes con deseo de continuar luchando. Bueno, en el equipo, en el grupo, en el cuerpo clandestino. Y los otros, los conocidos, algunos los mataron, otros pudieron salir, otros presos y después de las prisiones pudieron salir. A Virgilio, por ejemplo, Virgilio Díaz pudo salir y después entrar porque su papá fue funcionario del gobierno. Entonces era una persona muy querida y muy respetada por Virgilio y conocida. Entonces a Virgilio le dieron un cargo. Bueno, Virgilio tiene escrito sobre eso. Le dieron un cargo y él sufrió muchas humillaciones dentro del hospital. O sea, podemos decir que en el 46 desaparece. ¿Bajo qué proceso, qué embestida, qué estocada le da el gobierno para hacer desaparecer? Bueno, yo le expliqué, ¿no? O sea, él lanzó un decreto haciendo que nuestras instituciones fueran instituciones condenadas por el Estado, o sea, que nosotros no podíamos ya funcionar. Y entonces comenzaron las persecuciones. Ya yo les dije que algunos terminaron y otros fueron apresados. Por ejemplo, Manuel Mena Londa, lo que yo me acuerdo, Manuel fue apresado, otros como Virgilio se asesinaron, pudieron salir. Chito se asiló y pudo salir. Junco se asiló y pudo salir. Salvador de ellos también salieron, pero Salvador vino en la expedición de Perón y lo mataron, y Junco Peña vino en la expedición del 14 y también lo mataron. Aparte de los aportes de grandes personalidades, usted, Manolo, Minerva y otros más, a su juicio, ¿cuáles fueron los aportes de la Juventud Democrática entre el 40 y el 46 para la nación dominicana?
así, más o menos. Yo creo que más o menos con lo que yo he contado, Sí. más o menos se puede deducir cuáles son los aportes. Yo creo que el aporte principal fue el que se hiciera conciencia de la gravedad del régimen y el que también la juventud reconociera esa gravedad, reconociera el daño que estaba haciendo el régimen al pueblo, a las libertades públicas, al aislamiento que nos tenía el régimen con respecto del mundo, vamos a decir, de la cultura y el reconocimiento de la importancia de la democracia y de la importancia de las libertades públicas para el desarrollo de la gente. Entonces yo creo que ese fue un aporte que nosotros hicimos en ese tiempo. ¿Se mantiene usted en el país? No. Sí, yo no salí. Ya. Y pasando así, porque quiero una opinión suya, en el 59, muchos de sus compañeros, al ver lo que vienen y mueren incluso en esa expedición del 1959, el 14 de junio, la doctora Josefina en ese momento, cuando ve los nombres de sus compañeros, ¿cómo recibe esa noticia? Horrible, y sobre todo que había uno de mis cuñados ahí, y nosotros no sabíamos. Nosotros sabíamos que mi cuñado estaba en el grupo que venía de los expedicionarios. Y nosotros esperábamos que él viniera con los expedicionarios. Nosotros no teníamos una gran ilusión de esa expedición, pero siempre uno tenía sus dudas y su miedo de que pasara lo que pasó realmente, porque esos muchachos no tenían, nosotros sabíamos que esos muchachos no tenían la suficiente fuerza para enfrentarse a régimen. Y en ese sentido, si vamos a analizar un poquito, yo creo que faltó mucho trabajo en él. Yo creo también que los muchachos, tanto los de Luperón como los del 14, se desesperaron, que debieron esperar un poquito para hacer un trabajo interno mayor. Aunque uno lo dice así, pero el trabajo interno también era muy difícil, porque fíjense lo que pasó con el estudio democrático, y nosotros teníamos un trabajo hecho, pero es que el régimen era muy fuerte, el régimen era tan fuerte que el régimen acabó con este país porque acabó con la confianza de la gente. O sea, hubieron familiares, hermanos y padres que traicionaron a hijos y a hermanos. Entonces, las paredes tenían oídos y tenían voz, uno no podía hablar, uno tenía miedo, uno tenía temor de poder expresarse, de poder hablar, mucho menos de reunirse, a hacer nada, ni a comentar nada, porque es que todo se sabía, todo, porque él tenía una fuerza tremenda de penetración en toda la sociedad, a todos los niveles. Y Trujillo yo diría que Trujillo fue un hombre privilegiado en cuanto a su memoria, porque él conocía a todas las familias de este país, y él sabía quiénes estaban y quiénes no estaban, y por qué, y dónde estaba el talón de Aquiles de cada quien, él sabía, y entonces él daba por ahí. O sea que no era fácil, el que no vivió esa época no se puede imaginar lo que fue el régimen, no se lo puede imaginar. Hay dos aspectos que a mí me parecen sumamente importantes de lo que usted nos ha relatado, que pienso que nos pertenece como herencia a las dominicanas en sentido general. Uno tiene que ver con las dificultades con su condición de mujer, tuvo que haber afrontado para
integrarse con los riesgos que sabemos que comportaba integrarse al proceso de lucha contra la dictadura. Y sobre todo porque, como usted bien ha externado, Trujillo tuvo la capacidad de captar, por ejemplo, el movimiento feminista. Yo soy de las que sostiene que Trujillo hizo una labor tan profunda en términos de adscribir a todos los sectores de la sociedad dominicana a su proyecto político, que desvirtuó de alguna forma la participación de las mujeres, que había tenido un espacio tan importante en las primeras décadas que hace el 30, en la lucha por las reivindicaciones de género. Entonces, eso también plantea la diferencia que yo estimo que es fundamental rescatar entre este liderazgo femenino con figuras como algunas que no quisiera ni siquiera su nombre pronunciar, y lo que significó en términos cualitativos y de dignidad para la historia de las mujeres la participación de ustedes. De ese grupo que no fue masivo, porque no fue masivo, pero en términos de avanzada, de participación, de espacio de dignidad, ¿cuáles fueron esos obstáculos que ustedes tuvieron que enfrentar en el seno mismo de los grupos antitrujillistas por su condición de mujer? Y al cabo de los 60 años que en este año estamos conmemorando, ¿verdad?, este episodio tan importante de participación de las mujeres, ¿cómo valora usted el rol desempeñado por este grupo de mujeres que eran adolescentes? Porque estamos hablando de mujeres que tenían entre 18 y 20 años, entonces eso le da una dimensión más profunda, que tuvieron la capacidad de enrolarse a costa de todos los riesgos, pero independientemente de toda esta trayectoria familiar que sabemos que adorna la vida de muchas mujeres. Entonces, para nosotros es muy importante esta parte de su vida. Fíjate qué pasa. Yo siempre he dicho que yo, en cierto sentido, he tenido suerte. Porque yo no he sentido en mi participación en actividades políticas, yo no he sentido la presión masculina de marginarnos a ese grupo que participamos, por ejemplo, en el Nuevo Democrática. Nosotras se nos trataba al mismo nivel que se trataba a los muchachos. Y los muchachos con nosotros tenían el mismo respeto y la misma el mismo cariño, porque había cariño y afecto, o sea, había una relación afectiva fuerte entre nosotros. Pero esos muchachos eran incapaces de propasarse, vamos a decir, como nosotros decimos. Nunca, siempre hubo un respeto, siempre hubo un afecto, siempre hubo un cariño, siempre hubo un trato igualitario entre ellos y nosotros. Siempre fue así. Y así yo participé en Juventud Revolucionaria como miembro en una célula y luego en Juventud Democrática como dirigente en el Comité Central. Y a mí, dentro del Comité Central, yo era la única mujer. Y a mí se me trataba igual que se trataba a los demás compañeros. Y se me daba la misma participación. Y se me daban las mismas informaciones. Porque a veces pasa eso, como que la participación de la mujer es un poquito como de adorno, vamos a decir. Y muchas veces, y yo lo sé porque los partidos políticos ha sido así, muchas veces. O sea, la mujer está en los partidos políticos para acción social. Y la mujer no se le informa de cosas de contundencia, ni de cosas de peligro. Eso no fue así con nosotros, ni fue así conmigo en lo particular. Para nosotros éramos todos iguales, mujeres y hombres al mismo nivel. Y eso fue un logro, yo diría, que fue un logro, el que se comprendiera y se entendiera y se viviera esa democracia interna que nos beneficiaba. Y hablando de eso, yo debo decirle, por ejemplo, que después de la muerte de Trujillo, que yo participé
en el Partido Revolucionario Institucional, también fue lo mismo. Yo fui vicepresidenta del partido, yo estuve en la dirección del partido y yo nunca me sentí marginada, ni nunca se me marginó. Siempre mi participación era igualitaria al mismo nivel de los otros compañeros. Por eso digo que he tenido suerte, porque no todas las mujeres, desgraciadamente, han tenido esa suerte. ¿Y su familia? ¿Cómo asimilaba eso? Mi familia... Su lucha y todo, ¿no? Mal. Yo me quedé huérfana muy niña. Mi mamá murió cuando yo tenía 12 años. Y bueno, yo estuve interna en el colegio, después que mi mamá murió, me internaron a mí y a mi hermana en el colegio, pero de todas maneras yo vivía, en las vacaciones yo venía con una tía hermana de mi madre, y esa tía estuvo conmigo hasta su muerte, digo hasta su muerte no, hasta que yo me casé, y ella trabajaba en el Estado, vamos a decir, porque ella trabajó en el Banco Central como secretaria, como simple secretaria. Y a ella la cancelaron cuando yo entré a la universidad. La cancelaron, y a mi papá, que fue un hombre que nunca se metió en nada, que fue un empleado de comercio, Santiago, que era un hombre de una honestidad a toda prueba. Ese señor lo apresaron y lo metieron en la torre del homenaje en una solitaria, desconectado completamente, yo no podía ni llevarle comida ni mucho menos ver. Y fue una represalia porque yo estaba participando en política como opositor al régimen. O sea que eso fue lo más significativo de mi familia. Nosotros, yo tenía una familia corta, solamente tengo una hermana de padre, y mi hermana que era de padre y madre, que estuvo apoyándome en lo que yo hacía, pero a ella no la tocaron. Pero a mi tía sí, me quitaron porque su niño atacaba por lo económico. Entonces a ella sí le quitaron el trabajo. Y a mi papá también le quitaron el trabajo porque lo apresaron, entonces ya no podía trabajar. Pero sin embargo la casa donde él trabajaba sí nos pasaba el salario que hay en Profesoría durante el tiempo que él estuvo. Después lo que yo tenía eran tíos, que eran hermanos de mi mamá, pero a esa gente no lo tocaron a la familia nuclear, a mi papá y a mi tía, que era como madre. Ya. Eso sí, vamos a hacer una pausa porque no queremos usar de su tiempo y todo depende de usted. Si tiene algunas otras cosas, si hacer una pausa, Si no está agotadita. No, yo no estoy agotada, pero no sé si usted quiere saber algunas cosas. Bueno, Preguntas, sí, vamos sí. a hacer una pausita. Ok, vamos a una pausa entonces. No se quiere un poquito más largo. Sí. La primera es el objetivo general era educar y concientizar. Ahora, a largo plazo, ¿cómo ustedes veían que ese objetivo se iba a cumplir o se podría cumplir? ¿Y a qué conclusión iba a llegar? Bueno, yo les dije algo de eso a ustedes, en el sentido de que la juventud es idealista y no piensa más allá de su nariz como un día, sino vive el momento y se lanza. Y por eso que hay cosas que solamente la juventud la puede hacer, porque ya después que uno llega, después que uno pasa de los 50, ya uno no está en posición como de arriesgarse a ciertas cosas. Entonces, nosotros, yo les decía, no teníamos visión del futuro en el sentido de cómo nosotros íbamos a acabar con esto. Nosotros pensábamos que educando y concienciando iba a llegar el momento en que la cosa iba a hacer explosión.
pero no éramos nosotros, porque para tumbar a Trujillo había que coger las armas. Entonces, eso era una posibilidad, coger las armas, porque nosotros no pensábamos en el momento, no teníamos una estrategia trazada para llegar ahí, sino que la estrategia nuestra era como de ir caminando poco a poco, en la medida en que iba pasando el tiempo, nosotros íbamos caminando, y que llegaría el momento en que nosotros podríamos, pues, resolver la cosa de alguna manera. Pero estratégicamente, realmente, nosotros no teníamos trazada ninguna estrategia para ver cómo iba a ser el fin. Eso no lo teníamos. Quizás pensamos, por ejemplo, ahí estaba el PCP, que sí tenía sus estrategias. Ahí estaba el partido de Villasofiario, que debió haber salido y no salió. Entonces, quizás nosotros pensamos que como esos podrían multiplicarse otras instituciones que pudieran ayudar a resolver, porque la nuestra era una organización simple y sencillamente de estudiantes, o sea, que no nos veíamos como en esa misión. Estaríamos quizás dispuestos a participar en cualquier movimiento de ese tipo, pero no teníamos nosotros planificado ese tipo. Esa es la verdad. Sí. Al salir de la célula. Perdón, señor Iván, otra pregunta, que son dos. La otra pregunta es la relación que había, los vasos comunicantes que había con el PCP. Muy bueno, porque la gente del PCP también eran estudiantes, habían obreros, pero había estudiantes que estaban en la dirigencia del PCP. Salimos todos de la universidad. Habíamos tenido además relación de amistad anteriormente. Y esa relación continuó. Por supuesto, el PCP tenía su línea, nosotros teníamos nuestra línea, pero había actividades en las cuales participábamos unos y otros. Por ejemplo, yo le planteé el meeting del PCP que se dio y Juventud Democrática estaba ahí apoyando. Ahora, el PCP tenía su línea, nosotros teníamos nuestra línea. ¿Por qué línea política? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque los otros días Chito me comentó. Yo le pregunté, ¿y cuál era tu relación con Juventud Democrática? Entonces me dijo, no. Había una persona indicada de la Juventud Democrática para comunicarse. Que hacía el contacto. Que hacía el contacto para evitar. Claro, en ese sentido sí. Pero como te digo, pero en sentido de apoyo, sí había apoyo, aunque como te digo, el PCP tenía su línea, nosotros teníamos nuestra línea. El PCP tenía sus objetivos que eran más o menos iguales que nosotros. Su estrategia era diferente a la de nosotros. Pero el tratamiento entre una institución y otra institución era como dice Iván, o sea, había una persona de nosotros que era el contacto con el PCP. ¿Por qué? Porque el PCP sí se manifestó como una organización de tipo marxista y nosotros no. Entonces ellos no querían como contaminar en ese sentido. Entonces por eso aunque la relación era muy buena, aunque había relaciones de amistad, no nos mezclábamos, sino que teníamos un contacto que hacía los contactos entre ellos y nosotros. Aunque en algún momento nos juntábamos, sobre todo los de la universidad que éramos amigos. Ok, retomando un poco atrás, los comités, después de que salen de la clandestinidad, ¿cómo se organizaban? ¿Cuál era, vamos a decir, el trayecto para uno ir a un pueblo, parte de la directiva, comité central, y organizar allá un comité? Las células, en algunos casos las células que estaban formadas, siempre las células, porque la membresía estaba organizada en células. Entonces, esos miembros de células eran los que integraban entonces los comités
Entonces se elegía una directiva de los comités, así como estaba el comité central, eso se reproducía a nivel de los comités provinciales, por ejemplo. O sea que tenían una dirección, tenían una persona que era la cabeza, entonces ellos mismos se organizaban como propaganda o como organización, sobre todo los comités provinciales, básicamente era propaganda, organización y finanzas. Esas tres secretarías, pero así se organizaba. O sea, la militancia, por ejemplo, en Puerto Plata no hubo un comité quizás formado, porque la mayor parte de los estudiantes puertoplateños que estaban en Juventud Democrática eran estudiantes aquí en Santo Domingo. Entonces esos estaban en el comité universitario. ¿Y en Montecristi hubo presencia? En Macorís hubo un comité también muy bueno, pero en el comité de Macorís había obreros. Obreros. Había estudiantes y había obreros. En San Pedro. En San Pedro. Ya. Y en Montecristi hubo... Que yo recuerdo, no recuerdo, puede ser que hubiese... Lo digo por el asunto de Manolo, la elección, ¿no? Fue aquí en la capital. Fue aquí en la capital. Tanto de él como de Minerva. Como Minerva fue en Salcedo. Porque en Salcedo había militantes. Y el centro. ¿Tenía un vínculo internacional? Sí, sobre todo con Cuba, con la juventud cubana teníamos vínculo, incluso nosotros asistimos a un congreso de juventudes democráticas latinoamericanas que se celebró en La Habana. ¿Y qué tipo de relación tenía? Bueno, una observación. En la medida de lo posible, cuando yo le haga la pregunta, usted repita el contenido. Sí, para que se... Iván, porque si no... Sí. Muy buena observación. El tipo, podíamos tener... o sea, tú quieres saber la relación que teníamos con Cuba, con esa organización de la juventud, era con la organización universitaria. Cuando podíamos, había comunicación escrita. Cuando alguien viajaba, cuando alguien venía de allá, que por lo regular eso era semiclandestino, porque usted no podía, aunque éramos legales, no podíamos, era difícil tener una comunicación muy fluida y muy directa, sino simpatizantes o gente que nos apoyaba, que podía viajar al extranjero, entonces llevaba material nuestro, los periódicos, los boletines, y traía de allá material de ellos también. O sea que esa era la forma en que nos podíamos comunicar. Noticias, información. ¿Recuerda a alguna de esas personas que estuvieron de vehículos en esa relación? No recuerdo. Porque eso se mantenía también a veces muy en secreto. Sí. Con relación a los panfletos, los panfleteros, ustedes, hay algunos miembros ustedes que arriesgaron en esa actividad. ¿Quiénes de ellos usted recuerda? Eso fue en un momento en que hubo aquí una reunión de jóvenes, de juventud. Ajá. Y entonces se hizo un panfleto con denuncias de lo que era el frente. Y eso se repartió en el Hotel Jaragua y se repartió en casa, porque la mayoría de la gente estaba hospedada allá, y se repartió en casa de familia. ¿Hubo represalia? Hubo represalia e inscripciones. ¿Quiénes se apresaron? Yo no me acuerdo. Pero usted recuerda que hubo un movimiento militar, policial, sí, allanamiento. Yo llevé de esos panfletos, pero yo no los repartí con la mano.
¿Cómo usted lo Pero hizo? yo sí tenía los panfletos para repartírselo A los compañeros. Se distribuyó. ¿Se recuerda que era gran cantidad? Era gran cantidad. Y el Y contenido. después de eso, Sí. es buena tu pregunta, porque después de eso vino una gran represión. Entonces, cuando había grandes represiones, había refugio, como era natural. Entonces nosotros nosotros habíamos podido imprimir nuestros estatutos. Desgraciadamente no conservo. Y mi célula se reunía en una casa de la calle de Anaya, donde vivía una señora viuda de un republicano español, apellido Llobet. Y ese señor tenía en esa casa una biblioteca inmensa, donde había toda clase de literatura. Eso no sirvió mucho porque podíamos utilizar esa biblioteca. Pero también podíamos utilizar libros que no fueran tan importantes, lo que abríamos, para poder meter un arma dentro del libro y salir con el arma, con un libro y que nadie se diera cuenta que era. La cuestión es que cuando pasó eso, que vino una gran represión, hubo una disposición de la dirección, en el sentido de que teníamos que deshacernos de todos los papeles que nosotros tuviéramos, que pudieran comprometer. Y yo recuerdo, y ya es anecdótico, que Bolívar nos dio la disposición y nos encargó a Salvador y a mí de que nosotros teníamos que destruir esos materiales. Fuimos allá a la casa, porque en esa casa era que teníamos esos materiales, teníamos boletines, teníamos los estatutos, teníamos algunos periódicos, y Salvador y yo discutimos qué era lo que íbamos a hacer. Bueno, Salvador y yo éramos estudiantes del mismo curso, estudiábamos juntos a veces, o sea que no despertábamos muchas sospechas y salíamos juntos. Y nosotros envolvimos eso en paquetes que parecían libros, y yo recuerdo que salimos a mediodía a pie desde la Danae con esos paquetes y bajamos por la calle, por la otra que es marginal del parque Francis, de entonces. Y bajamos tranquilamente con los paquetes, él con un paquete bajo el brazo y yo con otro paquete. Hasta el malecón. En el malecón lo tiramos. Y nada, pensando que quizás pudieran cogernos, si nos hubieran cogido nos matan, pero por suerte que no pasó de ahí. No pasó de ahí. O sea, que pudimos bajar. Es verdad que a esa hora de mediodía no es como ahora. Yo estoy hablando del año 46. La ciudad de Santo Domingo a la hora del almuerzo era una ciudad muerta, completamente. Nadie salía, todo el mundo iba a comer a su casa y regresaba al trabajo a las 2, 2:30, a las 3. Quiere decir que a esa hora no había nadie en la calle. Entonces nosotros cogimos esa hora por eso, bajamos el malecón y ahí tiramos todos los papeles. Se dice que a partir de esos apresamientos, allanamientos, es que se desarticula la juventud propiamente dicha. ¿Qué de cierto tiene eso? No se desarticuló, hubo un resumen, pero no se desarticuló porque eso fue antes de que la Juventud Democrática fuera pública. Eso fue en Juventud Revolucionaria. O sea que no hubo, después de eso, nos fortalecimos otra vez y entonces fue cuando salimos a la República. Pues entonces cuando Trujillo dio el decreto de que todas las organizaciones que tuvieran algo que ver con el régimen podían salir y tener su actividad legal. Ya. La universidad usted va a tener convertido en un espacio ya para la disidencia. Sí, mencionado varios encuentros sí, señor, de la sí, universidad. señor. Sí. Y también anecdótico. En algún momento
no puedo recordarme cuál fue la motivación, pero en algún momento el quinto curso de Derecho, donde por casualidad estaba el que fue mi futuro marido, hizo una manifestación para que se sintiera alguna forma de protesta contra lo que era el sexo. Y fue una protesta muy sencilla que ahora se ve como una bobería, pero que en esa época tenía su bemol. Y la forma fue no contestar al parte del hijo. Sencillamente, fulano de tal. Eso para que ustedes se den cuenta de lo que era la represión del régimen, que un hecho como este, donde 50, 60 estudiantes se quedan callados, se coge como si fuera una agresión al régimen. De ese hecho, después del quinto año de ese hecho, nosotros que estábamos en primero de medicina hicimos lo mismo. Y se nos llamó a la rectoría y se investigó de dónde había salido y quién había sido el que había iniciado eso, con qué fin. Bueno, eso fue. Y después hubo una vigilancia estricta de los dos cursos porque habíamos dado violar, ¿cómo te digo? La costumbre y la norma. Y cualquiera piensa, ahora pero eso es un disparate. Pero en esa época no era ni un disparate ni una protesta, era una manifestación contra el régimen. Profesores, hubo que ustedes entendieran que apoyaban directa o indirectamente la causa. ¿Quién? Profesores allá. Sí, pero no se manifestaban. Pero sí apoyaban en el sentido, por ejemplo, que no compraban el periódico, aunque fuera escondido. En ese sentido, que no podían aportar algún dinero, pero enrolarse con nosotros. Además, nosotros éramos un grupo de los maestros, sí. Ya. Y más en esa época, donde los estudiantes iban a clase en la universidad con saco y corbata. Sí. De todos los hitos de la historia, esta vez la participación de la mujer. Esta mujer no ha reivindicado todo ese legado histórico también. Era la clase feminista. Oh, pero sí, la mujer ha estado en esa lucha desde todo el tiempo. Pero tú dices reivindicar, por ejemplo, esta lucha. No sé, quizás nosotros hayamos tenido puntos. Personalmente yo estoy tratando de acercarme, no está tratando de hacer eso. En términos de valorar esto y de contraponer justamente este espacio tan importante a la idea de que todas las mujeres se sometieron al régimen, que es parte de lo que sea el feminismo. O sea, hubo un liderazgo trujillista femenino, pero también hubo una participación del liderazgo trujillista, aquí en el exilio. Sí. Sí. Sido general. Doctora. Ponían, por ejemplo, Sí. trabajando fuera. Pero yo No, quisiera. por ejemplo, perdón, Sí, perdón usted. la misma Martínez Bonilla que salieron al exilio, Carmen Natalia, su mamá, su familia de ellos, Brunilda que estuvo en el exilio, Candelaria Roja, que es una camisa que me olvidó, que también se fue al exilio y que se quedó viviendo en Venezuela, se casó por allá y se quedó por allá. Pero todas esas mujeres fueron luchadoras anticriminales. Sí. Y hubieron mujeres en la universidad que no se enrolaron dentro, no se organizaron dentro de la Juventud Democrática, pero que apoyaban a la Juventud Democrática y aportaban y recibían el periódico. Y tenían una actitud, si no militantes, tenían una actitud
de rechazo al rey, aunque fuera de forma pasiva. Una solidaridad que se tenido entre las madres de los También, presos de los políticos, presos porque, por ejemplo, Queca y Josefa Martínez, las tías de Ramón Muñoz, Exacto. la mamá de Cuco, Sí, Emilia García, o sea, se tu tenía abuela. una red de solidaridad Sí, de sí, mujeres, sí. que era una manera de combatir la De dictadura, combatir que le dieron su apoyo Sí. a sus Sí, hijas. sí. Sí. No fueron a darle pela como a algunos Claro. padres que se vieron esa realidad. Pero todo tenía disponible hasta las 12:30. Bueno, pues ya, aunque yo, si me regala medio minuto por lo menos, sí, porque yo quería enfatizar algo, usted lo dijo ahorita, pero quería enfatizar un poquito, sobre su participación política en la década del 60, esa gran aureola, ¿no? Una vicepresidenta, una candidatura en esa fecha, ¿no? Una mujer. Bueno, mi motivación fue la misma de antes. O sea, yo siempre me quedé, yo pude decir que hice multiste porque me casé, porque mi marido era el que actuaba, ¿sí? Entonces nosotros tuvimos muchos hijos. Entre él y yo tuvimos 8 hijos. Él tuvo 3 de su primer matrimonio y yo tuve 5 del matrimonio con él. Pero esos 3 los crié yo también, o sea que los 8 hijos fueron hijos de nosotros. Y entonces yo no tuve casi tiempo de nada más que dedicarme al hogar y a los niños. Porque, fíjate tú, nosotros tuvimos esos 8 hijos. Mi papito, nos casamos en el 50 y a él lo apresan en el 51. Y lo matan en el 61. O sea que juntos estuvimos nada más en entonces, a él lo matan y bueno, yo tengo que echar adelante con los muchachos. Eso fue en el 59, en el 71 lo matan y entonces en eso viene del exilio, viene el PRD y viene el social cristiano, que era una ideología nueva. Y yo vi, ellos distribuyeron lo que eran sus lineamientos, cayeron en mis manos y a mí me gustó. O sea, en la forma como estaba redactado y cuáles eran sus motivaciones y cuáles eran sus objetivos, a mí me gustó. Algunos de los muchachos, por ejemplo, Manuel Mena, yo lo conocía, estuvimos juntos en la universidad, aunque él era estudiante de Derecho, y yo de Medicina, sí. La universidad en esa época era chiquita y nos conocíamos todos, y toditos teníamos relación. Entonces, de él y Julio Alessandro fueron a mi casa a ofrecerme que yo viniera y tenía mi ejercicio. Y entonces entré en el partido, entré ahí en la dirigencia y la misma militancia y la dirigencia me escogió a mí para que yo optara por la vicepresidencia. Realmente nosotros no pensábamos que podíamos ganar, eso no lo pensamos porque era un partido joven con una ideología nueva, desconocida aquí. El PRD era un partido con una historia, vamos a decir, larga, de lucha política. Sus dirigentes y sus miembros habían estado en el exilio y habían luchado en contra de la dictadura desde el exilio. Entonces no podíamos competir contra el PRD. Viriato Piello, que era Unión Cívica Nacional, era un médico reconocido en este país, reconocida su lucha contra Trujillo y la de su familia. Entonces también era muy difícil luchar contra esos dos titanes, vamos a decir. Pero de todas maneras, nosotros consideramos que debíamos participar como aporte al desarrollo de la democracia nueva en este país
Y por eso nos lanzamos. Y yo decía, Juan Bolívar me invitó el viernes a ir a uno más uno. Y también me preguntó sobre todas estas cosas que hemos hablado. Y yo le decía, y comparaba, yo le decía, en esa época había ideales y la gente luchaba por ese país y por un ideal de mejor vida para nuestro pueblo. En esa época nosotros hicimos campaña y yo no di un centavo para mi campaña. Y Manuel no dio un centavo para su campaña. La pagó el partido, era que el partido conseguía sus ingresos. Además, la democracia cristiana es una institución a nivel internacional. Entonces los alemanes ayudaron, los italianos ayudaron, Venezuela ayudó, Chile ayudó. La cuestión fue que nosotros no dimos un solo centavo para nuestra campaña. Y ahora, eso es vergonzoso. Y yo lo dije por la televisión. Eso es vergonzoso lo que se hace ahora. En un país pobre como nuestro país, que se derroche esa cantidad de dinero en campaña por los candidatos, diferentes candidatos, y no solamente los candidatos a la presidencia, sino los candidatos a las cámaras legislativas, los candidatos a las gobernaciones y a las sindicaturas. Eso es escandaloso, ¿eh? Escandaloso. Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, seguir luchando. Seguir avanzando. Seguir Claro. luchando. Hasta lograr un país mejor. Sí. Así es. Yo le decía en esa ocasión también que como yo pienso, es que yo soy optimista, yo soy un optimista recalcitrante. Yo no creo que los pueblos se suicidan. Yo creo que los pueblos caminan hacia adelante aunque tengan sus épocas malas. O sea que en algún momento llegaremos. Lo que pasa es que los que tenemos un poquito de conciencia no nos podemos cansar. Tenemos que seguir caminando. Y tenemos que seguir sembrando, como decía Carmen, si uno siembra, aunque no recojamos nosotros, otros recogen. Entonces, no se puede ser egoísta. Hay que sembrar aunque otros recojan. Si creemos en nuestro país, si creemos en nuestra gente, si creemos en un mundo mejor. Buen consejo ya para finalizar. Interesante, sí, sí. Para no seguir abusando y perdone que nos pasamos varios minutitos. No. 12:40. Sí, interesante. No hay desperdicio. Bueno, cuando volvamos a grabar. de todas maneras, yo ese material se lo voy a dar. ¿Cómo no? A las 12:40 termina esta interesante entrevista con la doctora Josefina Padilla.